penicilina es uno de los principales descubrimientos médicos del siglo XX. Sin penicilina, muchos métodos de operación que utilizamos hoy en día no serían posibles. La penicilina nos ha permitido vivir más y mejor. La penicilina salvadora. El arma maravillosa contra las bacterias nos hace pensar que hemos alcanzado el sueño de la perfección humana. Cuerpo, mente y espíritu unidos en un estado de salud y belleza. Pero el arma ha perdido el filo e incluso es peligrosa para sus descubridores. El uso de antibióticos representa cada vez más un riesgo mortal. La resistencia a los antibióticos es un verdadero problema al que toda la humanidad va a tener que enfrentarse. Las bacterias se adaptan a nuestras armas de forma natural y por lo tanto también a los antibióticos. Evolucionan mediante un mecanismo de mutaciones que hace que los antibióticos sean inofensivos. Por todo el mundo suenan las alarmas. Los laboratorios de investigación buscan nuevas sustancias que permitan evitar el apocalipsis de los antibióticos. Los pronósticos apuntan a que en 2050 las bacterias resistentes a los antibióticos serán la causa de muerte no natural más frecuente. Es decir, que causarán más muertes que los accidentes de tráfico o los tumores cancerígenos. Casi 100 años después del descubrimiento de la penicilina de Alexander Fleming, volvemos a la casilla de salida. ¿Pueden aprender algo de él los investigadores actuales? La única forma de encontrar algo para ayudar a la humanidad es ser fiel a uno mismo. Tomarse el tiempo necesario y no perder nunca la determinación. O Alexander Fleming es el salvador de la humanidad, un héroe trágico que desencadenó una nueva catástrofe con el descubrimiento de la penicilina. Fleming era un personaje increíble. Era modesto, discreto, una persona normal. Eso lo hacía muy atractivo. Cuando la penicilina llegó al mercado como medicamento, fue canonizado. Era la princesa Diana de su tiempo. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en Europa. Alexander Fleming tenía 33 años y trabajaba en un hospital militar del frente de Normandía. En un laboratorio cercano al campo de batalla, busca nuevos medios para luchar contra la gangrena, la principal causa de muerte en el hospital. Las heridas de los soldados eran mi campo de batalla. De la mañana a la noche aplicaba diferentes antisépticos. Extraía sangre y la analizaba buscando bacterias. Estaba cada vez más desesperado. La Primera Guerra Industrializada dejó tras de sí miles de heridos y graves mutilaciones. Un ejército de médicos atiende las urgencias en condiciones precarias. Para el especialista en bacterias Alexander Fleming, la Primera Guerra Mundial es un macabro experimento. Había demostrado que el uso de antisépticos potentes en las heridas sufridas en combate hacía más mal que bien. Acababan con las propias defensas del cuerpo, los glóbulos blancos. Además, los antisépticos no conseguían penetrar en los bordes irregulares de las heridas de armas modernas. La guerra cuerpo a cuerpo había acabado.
Aquí se enfrentaban máquinas contra personas, una masacre masiva perfecta. El barrio de Paddington, en Londres. Aquí fue donde Alexander Fleming estudió medicina, en el hospital de St. Mary. Y aquí volvió en 1919, tras la Primera Guerra Mundial. Dirigía el laboratorio de vacunas y dedicaba sus esfuerzos a investigar sustancias eficaces contra las bacterias, impulsado por sus experiencias en Francia. El historiador Kevin Brown ha creado un pequeño museo en el antiguo laboratorio de Fleming. Aquí es donde nació la penicilina, el laboratorio en el que Fleming descubrió sus propiedades. Como pueden ver, es un laboratorio antiguo, sin tecnología avanzada, húmedo y un poco polvoriento. Pero si lo pensamos bien, solo en un lugar así sería posible descubrir la penicilina. En el pequeño laboratorio del hospital de St. Mary, Fleming busca la forma de fortalecer las defensas propias del cuerpo humano con la ayuda de un medicamento. Fleming tiene algunas características imprescindibles para un buen investigador y que demuestran lo que hace falta para investigar. Sabe que no es posible planificarlo todo, que hay que ser especialmente curioso. Y sabe que la casualidad también importa. Lo más importante es estudiar los fundamentos, comprender en profundidad los fenómenos biológicos. En la histórica finca de Borstel, al norte de Hamburgo, se encuentra el Centro Leibniz de Medicina y Biología. El profesor Christoph Lange y su equipo tratan en esta clínica especializada a pacientes con tuberculosis grave provocada por bacterias multiresistentes. Los pacientes de Borstel proceden de países del antiguo bloque oriental, como esta mujer procedente de Armenia. Lleva un año en Alemania como refugiada debido a la falta de atención médica en su país. Está en cuarentena como paciente altamente contagiosa. Cada año viajaba a un balneario de Crimea. ¿Cuándo ha reaparecido la tuberculosis? Christoph Lange sigue todas las pistas que apuntan a la expansión de la tuberculosis. En los tiempos de Alexander Fleming, la tuberculosis era una de las principales enfermedades infecciosas en Europa occidental. Durante el último siglo eso ha cambiado y ahora esta enfermedad ya no tiene gran importancia en Occidente. Sin embargo, en Europa Oriental y en otras regiones del mundo, como África o Asia, sigue siendo motivo de preocupación. A nivel mundial, ha superado a la infección por VIH como enfermedad infecciosa con mayor frecuencia de muertes. El Centro de Investigación de Borstel es el Centro Nacional de Referencia en Microbacterias. Un lugar de alta seguridad en el que se reúnen bacterias de la tuberculosis procedentes de los países más pobres del mundo para analizarlas con métodos innovadores y muy caros. La directora del laboratorio, la doctora Katharina Krantzer, se considera la punta de lanza en la lucha contra las bacterias multiresistentes que no se detienen en las fronteras. Alexander Fleming fue el primero en crear un medicamento eficaz que podía utilizarse contra las enfermedades infecciosas. Fue un momento muy importante para él y también para el resto del mundo. Fue un momento crucial. Junto a su equipo, Katharina Krantzer clasifica por su nivel de resistencia las cepas bacterianas presentes en las muestras de saliva recibidas y envía los resultados al país de origen de la muestra para que los médicos puedan utilizar los medicamentos más adecuados. Una tarea humanitaria digna de Alexander Fleming. Creo que le sorprendería ver cuántos antibióticos hay, pero seguro que no le sorprendería saber que la tuberculosis puede tratarse con antibióticos, aunque es cada vez más difícil en muchas partes del mundo.
Las muestras proceden de Armenia, Afganistán y Sierra Leona. Aquí podemos ver el crecimiento de estas bacterias de tuberculosis, que se ven relativamente secas y crecen en colonias individuales. Lo complicado de la tuberculosis es que se transmite mediante gotas en suspensión. Al toser se producen esas gotas que otra persona puede respirar. Es una forma muy eficiente de contagio, sobre todo cuando estamos cerca los unos de los otros, ya sea en el entorno familiar o en espacios reducidos, es muy probable contagiarse. Cuando Alexander Fleming empezó a investigar las bacterias en Londres, la tuberculosis, la meningitis, el tifus y la sífilis eran muy frecuentes en las grandes ciudades. La salud pública se convirtió en un parámetro para medir el bienestar de una nación. Las primeras empresas farmacéuticas encontraron un negocio muy lucrativo en las nuevas vacunas y los medicamentos sintéticos. Pero Fleming siguió otro camino. Estaba convencido de que el cuerpo contenía sustancias con efecto antibacteriano. Solía resfriarse durante los fríos y húmedos inviernos de Londres. En 1921 descubrió en su propia mucosidad nasal una enzima curativa que denominó lisozima. Se preguntaba qué pasaría si añadía un poco de esa mucosidad a las bacterias que estaba estudiando. Un par de semanas después, una sustancia presente en el moco disolvía las bacterias. Fleming decía que su mejor trabajo científico era el que había hecho sobre la lisozima. Y tenía razón. Alcanzó una profundidad mayor que con la penicilina. El problema era que la lisozima no funcionaba contra las bacterias patógenas más peligrosas. ¿Cómo aprenden las bacterias a enfrentarse a nuevas sustancias? Eso es lo que se investiga hoy en día en el Evolution Center de la Universidad de Kiel. Es fascinante. Diferente coloración y, lo más importante, aquí apenas hay resistencia. El biólogo evolucionario Heinrich Schulenburg y su equipo intentan descubrir los trucos de las bacterias hospitalarias más peligrosas, capaces de sobrevivir incluso en productos desinfectantes. De forma intuitiva, solemos considerar que las bacterias son malas. Al mismo tiempo, sabemos que vivimos perfectamente bien con ellas. Estamos colonizados por bacterias. Tenemos más bacterias en el intestino que células en el cuerpo. Las bacterias hospitalarias resistentes están sometidas a un estrés permanente mediante nuevos antibióticos en una serie de experimentos. De ese modo se provoca un proceso agresivo igual al de la vida real. Cuando administramos antibióticos, modificamos nuestra flora microbiana, y eso puede producir grandes cambios. Si más adelante nos infectan bacterias patógenas resistentes a los antibióticos, utilizamos más antibióticos, lo que afecta aún más a nuestra flora microbiana. Eso puede ocasionar graves perjuicios. Heinrich Schulenburg explica que las bacterias, como los demás seres vivos, están sometidos a las leyes de la evolución. Durante décadas de uso intensivo de los antibióticos, las bacterias se han visto sometidas a una gran presión para adaptarse. Al final, las únicas que sobreviven son las más peligrosas. Estamos en medio de un círculo vicioso, una crisis de los antibióticos que afecta a todo el mundo. Las bacterias siempre consiguen generar nuevas resistencias, como demuestra este gráfico temporal. Aquí se indica el primer uso de un determinado antibiótico en humanos. Y aquí abajo se indica cuándo fue la primera vez que se observaron bacterias patógenas con resistencia a los antibióticos.
Este gráfico muestra que siempre surgen resistencias, incluso cuando se creía que un determinado antibiótico no daría lugar a resistencias. Las bacterias patógenas siempre salen adelante. En el laboratorio de Alexander Fleming, en el Hospital de St. Mary de Londres, la bomba de relojería de los antibióticos todavía no ha empezado la cuenta atrás. Al contrario, pasaron otros 10 años de investigación alternativa. Si entrásemos en este laboratorio en 1928, se abalanzarían sobre nosotros y nos lanzarían zumo de limón a los ojos para que Fleming pudiese obtener la enzima que hay en las lágrimas. Fleming, obsesionado e imperturbable, continúa investigando los microorganismos corporales capaces de curar incluso infecciones graves. La revista satírica Punch publicó una viñeta en la que se veía una fila de niños esperando a cobrar un penique por dejarse pegar para obtener un valioso antiséptico a partir de sus lágrimas. Fleming, director del centro de vacunación, estaba considerado en el hospital como un tipo extravagante. La lisocima fue mi gran hallazgo. Era mi bebé. Y yo era un padre orgulloso. Quería que todo el mundo la viese. Cuando vino la duquesa de York, la nueva presidenta del hospital, usé una gran cantidad de zumo de limón. Las lágrimas salían sin cesar. Los artículos de Alexander Fleming sobre la lisocima apenas se tomaron en serio hasta finales de los años 20. No sabía venderse muy bien. En el pueblo de Kundl, en Austria, hay una fábrica de la empresa farmacéutica Sandoz. Es la última de Europa que produce penicilina. Los antibióticos se elaboran sobre todo en China y otros países asiáticos. La doctora Eva María Littringer y su equipo buscan nuevas sustancias antibióticas para luchar contra las bacterias, que son cada vez más peligrosas. Nos centramos en moléculas que ya existen y en los viejos antibióticos olvidados. Son antibióticos que se administraban antes y que acabaron pasando de moda. Y como se utilizaron durante poco tiempo, apenas hay resistencias. Tienen un gran potencial en tratamientos. Lo que hay que hacer con esas moléculas es encontrar la mejor fórmula y desarrollarla. ¿Salvar el mundo con viejos antibióticos recuperados? Los ensayos tendrán que demostrar que esas sustancias son seguras y sobre todo que son eficaces. Sorprendentemente, en el grupo que toma el medicamento con mucha agua, la concentración en sangre es mucho mayor. Es sorprendente, en la sangre se detecta un 50% más de la sustancia, es decir, un 50% más para luchar contra las bacterias. Durante las vacaciones de verano de 1928, Alexander Fleming viajó con su mujer y su hijo a la granja de sus padres en Escocia. Antes del viaje, encargó a su asistente, Stuart Craddock, observar varios cultivos bacterianos que había preparado. Más tarde, Craddock dijo que no había tocado las cosas de Fleming. Entonces Fleming regresó de sus vacaciones. Era lunes por la mañana, el 3 de septiembre de 1928. Entré en mi laboratorio del Hospital St. Mary. Mis compañeros me saludaron al entrar. ¿Qué tal las vacaciones? Enseguida fui a observar los cultivos de estafilococos que había preparado antes de las vacaciones. Entonces lo vi. En la placa había dejado un cultivo de bacterias de color amarillo.
Ese día volvió a observar el cultivo una vez más. Y algo llamó su atención. ¡Qué curioso! Fleming tenía buen ojo para los fenómenos curiosos. Se dio cuenta de que en una de las placas había un hongo que no dejaba que las bacterias creciesen. El hongo desprendía alguna sustancia con efecto antibiótico. Pensé que ese moho era algo bueno, pero no tenía ni idea de lo bueno que era. Menos mal que no extravié esa placa, ni la lavé. Hasta hoy, el origen del hongo es un misterio. La teoría más extendida es que entró por la ventana. Pero la ventana no se abría nunca. ¿Fue solo una casualidad? Fleming entendió enseguida que en ese cultivo se había instalado un antiséptico natural, lo que llevaba tanto tiempo buscando. En el Evolution Center de la Universidad de Kiel y en todo el mundo, los científicos buscan nuevos procedimientos para identificar y derrotar las cepas bacterianas más peligrosas. La tecnología ha experimentado una revolución, microscopios de fuerza atómica que permiten ver hasta las moléculas de las células. Los animales utilizados en los experimentos son pequeños gusanos microscópicos. Parece increíble, pero estos nematodos tienen ciertas similitudes con el ser humano, sobre todo en las moléculas que los nematodos utilizan en el desarrollo del sistema nervioso y en la defensa frente a los patógenos. ¿Qué hacen tus gusanos? No les va muy bien. Creo que esta cepa bacteriana es demasiado fuerte. Parece que están todos muertos. Lo que están investigando es con qué antibióticos los gusanos sobreviven y las bacterias mueren, o con cuáles las bacterias viven y los gusanos mueren. El nematodo representa al ser humano. Tras 2 años de investigación, la tendencia está clara. Cuanto menos usamos los antibióticos, menos problemas tenemos con bacterias multiresistentes. También tenemos menos problemas con la flora microbiana, que pueden causar nuevas enfermedades. Es investigación básica que demuestra que las bacterias multiresistentes deben considerarse más como un problema social que médico. Sabemos que los antibióticos son muy importantes y que salvan vidas. Y debemos aplicarlos solo en caso de necesidad. Sorprendentemente, eso es lo mismo que dijo Fleming. Él ya observó la rapidez con la que aparecían resistencias. Dijo muchas veces que solo debían administrarse antibióticos en caso de necesidad, también cuando recibió el premio Nobel. Hoy no lo hacemos así, pero debemos ir en esa dirección. La fábrica de Sandoz en Kundl empezó a producir penicilina después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer laboratorio en desarrollar la penicilina en forma de comprimido. Antes solo existía en forma de inyección. En Kundl, el hongo vivo se cultiva en enormes tanques de acero para extraer el polvo de penicilina. Aquí siguen creyendo que la penicilina tiene futuro a pesar de las nuevas resistencias. La penicilina es el primer antibiótico utilizado de forma industrial. Pero tenemos un gran arsenal para enfrentarnos a las bacterias. Además, hay nuevos antibióticos muy efectivos reservados para casos especiales. De ese modo evitamos que la naturaleza entre en contacto con ellos más de lo necesario. ¿Un arsenal de armas secretas contra el apocalipsis de los antibióticos?
la vieja penicilina como nuevo medicamento maravilloso? Casi 100 años después del descubrimiento de la penicilina en el Hospital de St. Mary, parece que nos encontramos en un nuevo momento histórico para la salud mundial. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming creía haber encontrado el remedio para acabar con las bacterias peligrosas para el ser humano sin dañar la flora bacteriana beneficiosa. Tenía la sensación de que el hongo tenía un potente efecto antibiótico y empecé a cultivarlo. El problema es que era muy delicado. Consiguió que el hongo se multiplicase para probar sus efectos en otras cepas bacterianas. Pero, ¿cómo utilizar un hongo en un medicamento para poder probarlo en seres humanos? Conseguimos reproducir un pequeño fragmento en un caldo de cultivo. ¿Cómo reaccionó el cuerpo frente al medicamento? El asistente Stuart Craddock tenía una amigdalitis. El sustrato esterilizado parecía queso y sabía a queso. Craddock se recuperó rápidamente y yo escribí un artículo sobre los efectos del hongo al que llamé penicilina. Pero todos me preguntaban cómo se podía utilizar. Y yo no tenía ni idea de cómo cultivar una cantidad suficiente para hacer series de ensayos. Hablaba de una aplicación tópica de la penicilina, como un antiséptico de efecto local. Lo adaptaba al tratamiento convencional en aquel entonces, pero también mencionó una idea más importante: la posibilidad de administrarlo mediante una inyección para introducirlo en el flujo sanguíneo. El individualista Alexander Fleming envió muestras del hongo a todos los colegas que no se negaron e hizo presentaciones, y todo sin repercusión científica. En los años 30 casi nadie se interesaba por su descubrimiento. Lo que necesitaba era un equipo multidisciplinar. Una persona sola no tenía la experiencia ni los conocimientos necesarios. El trabajo en equipo era la clave del éxito. Sin un trabajo de investigación multidisciplinar, no será posible detener a las peligrosas bacterias multiresistentes. En el Centro de Investigación de Borstel, cerca de Hamburgo, un grupo de biofísicos estudia el interior de las bacterias e incluso reconstruye su piel, la denominada membrana, a escala nanométrica. Hola, Christian. ¿Tienes las nuevas membranas? ¿Qué tal funcionan los lípidos que hemos extraído? Se trata del mecanismo de defensa que hay en el interior de las bacterias. Los investigadores quieren comprender lo que sucede junto a la membrana celular cuando una bacteria se hace resistente y cómo se puede atacar con sustancias modificadas a nivel molecular. ¿Puedo verlo? Sí. Me parece muy pesimista pensar que las bacterias van a volver a causar graves daños a la población. Creo que los antibióticos que ya tenemos y los que se están desarrollando, si se utilizan bien, pueden ayudarnos a mantener a raya el problema. El profesor Thomas Gutzmann y su equipo trabajan con proteínas defensivas del cuerpo, los llamados péptidos, que atacan a las bacterias dañinas. El microscopio de fuerza atómica permite ver cómo los péptidos atraviesan la membrana hacia el interior de la célula. En caso de infección, el ser humano es capaz de defenderse.
Del mismo modo que los péptidos consiguen hacer que las bacterias sean inofensivas, otras sustancias podrían lograrlo pronto. Por una parte, queremos acabar con las bacterias. Podemos dañar su membrana y perforarla de modo que la bacteria no pueda vivir. También podemos hacer que las sustancias atraviesen la membrana y ataquen desde el interior de las bacterias. Londres, 1939. La Segunda Guerra Mundial ha estallado en Europa. Tras su victoria en Francia, la aviación alemana comienza a atacar Gran Bretaña en septiembre de 1940 para forzarla a capitular. Londres también sufrió bajo los bombardeos. Miles de personas se ocultaron en las estaciones de metro. Por suerte, Alexander Fleming no está en Londres. Desde el descubrimiento de la penicilina 12 años antes, no ha conseguido avanzar en el desarrollo del medicamento y ha abandonado su estudio. Ya no oía las sirenas, ni las bombas que caían sobre la estación de Paddington, cuya onda expansiva se sentía en mi laboratorio. Estaba aturdido. Y tenía la sensación de que otra potencia acabaría desarrollando un arma milagrosa a partir de mi descubrimiento. ¿Qué había pasado? En la revista especializada The Lancet, el microbiólogo Howard Florey de Oxford anunciaba que su equipo había obtenido penicilina pura y que la habían utilizado para curar ratones enfermos. Fleming había enviado una muestra del hongo a Florey poco después de su descubrimiento. Ahora otro científico había dado un paso muy importante. La casualidad contaminó mi placa de Petri en 1928 y la casualidad llevó a Chain y Florey a investigar la penicilina en lugar de cualquier otro antibiótico en 1938. La casualidad hizo que hubiese una guerra y que todo el mundo deseara tener una sustancia como la penicilina. La masacre había vuelto a Europa. Esta vez afectaba también a millones de civiles en pueblos y ciudades. Los colegas de Fleming en Oxford identificaron enseguida el valor de la penicilina en el nuevo conflicto. Quien tuviese el medicamento podría curar más rápido a los soldados heridos y evitar la catástrofe humanitaria de la Primera Guerra Mundial también entre los civiles. Podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de la penicilina. La mayor parte del trabajo se llevó a cabo entre el verano y el otoño de 1940, ante el temor a una invasión. Florey comprendió que durante la guerra los fármacos eran la segunda prioridad tras la munición. En caso de invasión, quería desplazarse a Norteamérica para continuar su trabajo. Fleming conocía los planes de Howard Florey de viajar a Estados Unidos con la penicilina en caso de urgencia. Le pidió que le dejase muestras del medicamento para seguir haciendo sus propios ensayos con pacientes. La guerra era cruel y yo no quería dejarlo todo en sus manos. Las personas pueden ayudar. Los cañones y tanques solo destruyen. En Oxford, Florey ya había probado la penicilina en un paciente un año antes, pero murió porque la dosis era demasiado baja. Fleming recibió por ferrocarril una ampolla con la valiosa sustancia. Howard Florey le envió una muestra desde Oxford. En 1942 era el único que tenía penicilina apta para usar. Fleming quería salvar a un paciente de meningitis ingresado en el Hospital St. Mary y fue a por todas. Fleming asumió el riesgo de inyectar el medicamento directamente en la médula espinal.
Todos le pedían que no lo hiciese. Era peligroso y podía matar al paciente. Por suerte para Fleming, sobrevivió. Con las normas actuales, probablemente Fleming habría perdido su licencia médica. El Centro de Investigación de la Tuberculosis de Borstel, al norte de Hamburgo. ¿Es positiva? En el laboratorio de la doctora en microbiología Katharina Kranzer se investigan anualmente 5.000 muestras de saliva sospechosas de tuberculosis. Es positiva. Voy a abrir el caso. Son muestras procedentes de los países más pobres del mundo que se analizan buscando cepas de tuberculosis resistentes y se registran en una base de datos. Sistemas de asistencia a la investigación para ayudar a curar a las personas. Hay que tener claro que si todo el mundo tuviese una casa, comida suficiente y un estilo de vida saludable, la tuberculosis, resistente o no, sería un problema muy poco importante. Pero hay estados fallidos y estados muy débiles que naturalmente tienen sistemas de salud muy precarios. Una tercera parte de los casos de tuberculosis más resistentes que se detectan en Alemania cada año se tratan en la clínica especializada de Borstel. 35 de cada 100 casos. Los medicamentos para tratar a un paciente cuestan 100.000 euros al año. Ahora, con el desplazamiento de refugiados, la tuberculosis se está extendiendo por el mundo. Hoy en día, la movilidad es mucho mayor que en tiempos de Fleming. Por suerte, en nuestro país no sufrimos la guerra que Fleming vivió 2 veces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ni la miseria que ocasionan las guerras. Pero la miseria que hay en el mundo viene a buscarnos. Esta joven doctora procede de Armenia. Quiere tratar la raíz del problema. El profesor Lange la ha invitado a Borstel, donde probará nuevas terapias para los casos más graves de tuberculosis junto a sus colegas alemanes. Si no conseguimos tratar la raíz de la situación, no seremos capaces de enfrentarnos al problema del contagio y el transporte de microorganismos multiresistentes. ¿Cómo se encuentra hoy? Tenemos muy buenas noticias. Tras la operación, parece que la tuberculosis ha desaparecido. Para estar seguros de que la tuberculosis no se repita, tendrá que seguir medicándose durante unos 10 meses más. Como médico es muy satisfactorio poder curar de verdad. Es un gran cambio en comparación con los tiempos de Alexander Fleming, ya que podemos curar a personas que sufren enfermedades infecciosas. Para un médico es algo maravilloso. A finales de 1941, Estados Unidos decidió implicarse en la guerra en Europa. 10 días después de Pearl Harbor, los Estados Unidos entraron oficialmente en la guerra e identificaron el valor estratégico de la penicilina, que les permitiría devolver a sus soldados heridos al campo de batalla más rápido que el enemigo. Finalmente, Fleury viajó a América. En su equipaje llevaba cultivos de hongos y penicilina. La industria farmacéutica estadounidense comenzó la producción masiva de penicilina con financiación de la Fundación Rockefeller. La penicilina procede de un hongo. Las esporas se introducen en frascos, donde se cultivan en una solución azucarada.
9 días más tarde, el líquido contiene penicilina. Se extrae el líquido para tratarlo y se separa la penicilina. Y ya está a disposición de los ejércitos aliados. El nuevo medicamento milagroso sale al mercado en medio de una potente campaña publicitaria. El objetivo está claro. Durante la guerra se seguía produciendo penicilina. Los costes eran cada vez menores y la producción aumentaba. En 1944 había suficiente penicilina para utilizarla en los campos de batalla de Europa. El 6 de junio de 1944, la mayor flota de invasión de todos los tiempos se acercaba a la costa de Normandía, defendida por el ejército alemán. Es el día D. Más de 150.000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses llevaban ampollas de penicilina en la mochila. Se sentían invencibles. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la penicilina siguió siendo un arma de las potencias vencedoras. Había demostrado su eficacia ante las peores enfermedades infecciosas y se había vuelto imprescindible. Pero los perdedores no podían usarla. En las ciudades arrasadas del Imperio nazi, la necesidad era acuciante. Solo en Viena, la capital de Austria, patria de Hitler, había 240.000 personas sin comida ni techo. Faltaba de todo. Escaseaba la comida, no había viviendas y, por supuesto, también hacían falta medicamentos. Y la penicilina llevaba muy poco tiempo en el mercado. Era una sustancia milagrosa que se había probado en el ejército americano y, por lo tanto, solo estaba disponible en hospitales militares, pero no para personas como usted y como yo. Para la gente normal, no había nada. De una Viena destruida surgió una melodía que dio la vuelta al mundo, interpretada con una cítara. La música de la película El tercer hombre, un clásico del cine negro ambientado entre las ruinas de la Viena de posguerra. Dirigida por Carol Reed y protagonizada por Orson Welles en el papel del delincuente Harry Lime, narra la historia de una banda de contrabandistas de penicilina. El tercer hombre es una de las películas más exitosas de todos los tiempos, un hito de la historia del cine. Los guías turísticos Gerhard Strassgesbadner y Karin Hofler han creado un museo dedicado a El tercer hombre. En él hablan de la historia de la película y sobre la importancia de la penicilina. Es algo que podría haber sucedido también en Berlín, Hamburgo o Dresde durante la posguerra. En el cine del museo se proyectan las principales escenas. Al final, el criminal Harry Lime huye por el canal del río Vienés bajo la ciudad. La película El tercer hombre es famosa por sus muchas escenas icónicas, los planos inclinados cuando se acerca el peligro, la música como en una ópera, siempre con un tema principal cuando se habla sobre el protagonista, el malvado criminal cuando aparece. No hay más de 10 películas con ese nivel de fotografía. Hoy en Viena, la visita al canal subterráneo del río es una atracción turística no solo para aficionados al cine clásico. Viena recibió a cientos de miles de refugiados del este de Europa. Muchos de ellos sufrían enfermedades infecciosas y el mercado negro de medicamentos florecía.
Había mucha gente en Viena dispuesta a pagar lo que fuese. Cuando es cuestión de vida o muerte, cuando se trata de un hijo enfermo, uno está dispuesto a renunciar a lo que sea, a vender lo que sea. Se pagaban cifras astronómicas por la penicilina robada en hospitales militares. Harry Lime, ese desgraciado, adulteraba la medicina para ganar más dinero. El tercer hombre recibió un Oscar en 1951. Hablaba sobre un mundo de posguerra plagado por la corrupción social y política y en medio la primera tragedia humana que giraba en torno a un medicamento. Harry Lime es el prototipo de persona sin escrúpulos que hace negocios con los medicamentos. Ese monstruo habría encontrado su sitio en cualquier lugar. Aquí vio el conflicto entre las policías militares, incapaces de cooperar en Viena, y supo que podría hacer sus negocios sucios, ya que las fuerzas del orden no conseguían ponerse de acuerdo. Como Viena tiene un centro muy compacto en torno al castillo, no fue posible dividirla en sectores de ocupación igual que Berlín. Los ingleses, franceses, estadounidenses y rusos debían patrullar juntos. Y los hospitales militares estaban administrados por todas las potencias vencedoras. Los médicos austríacos tenían terminantemente prohibido adquirir penicilina. Solo podían conseguir penicilina robada en el mercado negro. Entre 1945 y 1946 se abrió el debate sobre el uso de penicilina en Alemania. Austria, como Alemania, también era culpable de los crímenes nazis de la Segunda Guerra Mundial, y la penicilina se usó como arma psicológica contra la población. El argumento era que los alemanes eran responsables de la guerra y por ello no merecían la penicilina. En Viena, niños y ancianos sufrían graves enfermedades como la tuberculosis, la difteria, el tifus y la meningitis. Morían miles de personas, aunque ya había un medicamento que podía salvarlos. Alexander Fleming tuvo un triunfo personal. Pocos meses tras el fin de la guerra, el pionero del descubrimiento de la penicilina recibió el Premio Nobel de Medicina junto a sus colegas de Oxford, Howard Florey y Ernst Boris Chain. Sin la presión del ejército y sin las condiciones especiales de la economía de guerra, Vía personal. Cuando mi madre era joven, enfermó de meningitis y la penicilina la salvó. Sin penicilina, tal vez yo no estaría aquí. Casi todo el mundo puede contar una historia personal relacionada con la penicilina. La farmacóloga Eva Littringer se conmueve hablando del trágico final de su bisabuela. A mi bisabuela no se la administraron, aunque la necesitaba. Ella había abortado. Los médicos y los sacerdotes decían que tenía que confesarlo y entonces le darían la penicilina. Ella lo negó y murió. Hoy en día eso no pasaría. Cuando Alexander Fleming recibió el Premio Nobel de Medicina, todo el mundo creyó que la medicina había alcanzado un nuevo nivel. Pero Fleming avisó de una nueva catástrofe en su discurso de aceptación. es probable que la penicilina acabe a la venta en las tiendas, donde cualquiera pueda comprarla. Si una persona ignorante se administra un tratamiento demasiado corto o en dosis insuficientes y no mata todas las bacterias, existe el peligro de que desarrollen resistencia al antibiótico. Kundl, en Austria, fue el primer lugar del mundo donde se elaboró penicilina en forma de comprimido a escala industrial.
A principios de los años 50, el sueño de una medicina para todo el mundo se hizo realidad, desarrollada por investigadores geniales y fácil de administrar. En Estados Unidos se promocionaba con llamativas campañas de publicidad. En cantidad y durante mucho tiempo. Hoy sabemos que el dogma expuesto por Alexander Fleming fue el detonante de la catástrofe actual, con la colaboración de una industria farmacéutica orientada a los beneficios que nos prometía una salud de hierro. No hay tiempo que perder. Las bacterias multiresistentes nos invaden y amenazan con destruir la civilización. Si seguimos como hasta ahora, volveremos a una situación en la que no tendremos forma de tratar enfermedades infecciosas sencillas. Naturalmente sería un desastre absoluto. Alexander Fleming, el hombre que descubrió por casualidad un hongo curativo y se convirtió en un héroe, aunque no fue capaz de curar a la humanidad.